buenos días, ¿cómo están? A todos ustedes, bendiciones. Les agradecemos por conectarse nuevamente a Cortos de Bendición de la Vid, en donde nosotros estamos comprometidos a traerles un mensaje importantísimo de parte de Dios para sus vidas. En el libro de Apocalipsis se hace referencia casi en su totalidad del rasgo más poderoso que Dios tiene, del rasgo más poderoso que Él manifiesta, y ese es la eternidad. Cuando el apóstol Juan recibe la revelación de parte de Dios de los últimos tiempos, prácticamente él ingresa con el permiso de Dios a reconocer la eternidad de Dios. ¿Y cómo es que reconoce Juan la eternidad de Dios? En uno de sus escritos él manifiesta que Jesucristo era antes mismo de la creación. Muchos cristianos, muchos creyentes, muchísimos alrededor del mundo piensan que Jesucristo simplemente nació hace 2000 y pico de años y ahí comenzó su vida. Pero muy pocas personas conocen o reconocen que Jesucristo está antes mismo de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios, Padre y Espíritu Santo tienen la característica de ser eternos. Y desde el primer momento que su característica es ser eternos, ellos no tienen principio, no tienen final. Ellos no fueron creados. Es una definición y un concepto tan poderoso el que recibió el apóstol Juan, que cuando comenzó a escribir el Apocalipsis, él se dio cuenta que las cosas que Dios le estaba manifestando eran tanto cosas que habían pasado, que estaban pasando y que iban a pasar. Y que ninguna de esas cosas, bajo la revelación de la eternidad de Dios, valga la repetición que les estamos haciendo, iban a cambiar. Lo que quiere decir que, aparte de ser eterno Dios, Él no va a cambiar todos sus planes que Él ya estableció. ¿Por qué no los va a cambiar? ¿Por causa de Él? No. Simplemente porque en la eternidad Él ya vio todo lo que iba a ocurrir. Vio todo el transcurso de la historia de la humanidad y Él sabe lo que tiene que pasar. Por eso nada va a cambiar. Nada va a poderse dar como quizás en esas películas que regresan al tiempo y realizan ciertos cambios a ciertos acontecimientos y eso cambia el rumbo de la historia. No, el rumbo de la historia no va a poder ser transformado por nadie. Por eso Jesucristo dice que nadie se atreva a quitar una tilde, una coma, que nadie se atreva quizás a restar o a agregar nada a la palabra de Dios, al libro de la profecía, porque está todo dicho, está todo establecido, y nosotros como hijos de Dios no tenemos que tener miedo de lo que está establecido en el libro de Apocalipsis. Muchos sí, estudiosos, profundizan en ciertos aspectos, pero en ámbito general todo eso tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir que venga el anticristo, tiene que ocurrir la persecución a los cristianos, tiene que ocurrir las plagas, el toque de las trompetas, los jinetes en los caballos, todo eso tiene que ocurrir. Nada va a cambiar, hermano. Hagas lo que hagas, hermana, ores e intercedas por tantas cosas contrarias a Dios, eso va a terminar dándose, eso va a terminar manifestándose. Entonces, ¿cuál es quizás uno de los propósitos más grandes de cada cristiano en este momento? Es acercarse a Dios, acercarse al Padre. Porque al acercarnos al Padre nos acercamos a su eternidad. Hay personas que dicen, y lo transmiten quizás por la internet, que a veces ni siquiera podemos mantenernos quizás
en un servicio de 1 hora, de 2 horas, o orando un día o 2 días a la vez, peor va a ser que estemos a los pies de Dios durante toda la eternidad, en donde no existe el tiempo. No existe el tiempo, no existe el espacio. Entonces tiene que haber una rendición total de nuestras vidas aquí en la tierra. Aquí, en este ámbito material, físico. Pero conforme nos encontremos, así como lo hizo el apóstol Juan, con el Señor, la eternidad va a ser manifestada en nuestras vidas más que nunca, y la eternidad de Dios produce tranquilidad, la eternidad de Dios produce confianza, la eternidad de Dios produce esa esperanza en todos estos momentos tan difíciles. Si ya no puedes más, si ya no avanzas, si ya estás cansados, busca la eternidad de Dios. Y vas a ver cómo el Señor te va a confortar y te va a dar esa gracia, esa confianza y ese favor tan necesario en estos tiempos. Muchas bendiciones, hermanos, a todos, y nos estamos viendo en los próximos cortos. De bendición. Cuídense mucho. Saludos a todos. Bye bye.